Muy buenas Eh, tardes a todos. cuando, Soy Teresa Cantero, ingeniera en Ecología Humana, docente técnico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, y en esta ocasión le estaré acompañando como moderadora del webinar Los pueblos indígenas y su situación ante el COVID-19. Antes que nada, quiero agradecer en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la dirección de la carrera a cargo del ingeniero ecólogo humano Federico Vargas, quien también se encuentra presente con nosotros en este espacio virtual. Antes de presentarles a nuestros panelistas invitados, quiero mencionarles cuál será el formato de nuestra conferencia. Los panelistas tendrán su espacio para desarrollar sus temas y ustedes podrán realizar sus consultas a través del chat y una vez finalizada la ponencia, posterior a ello se estará respondiendo a las preguntas. Del mismo modo, quiero informarles que el señor Venancio Coñuepan, por motivos ajenos a nuestra voluntad, no podrá acompañarnos el día de hoy. Y sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestros panelistas. Le tenemos con nosotros al señor Tata Samuel Flores, quien es secretario permanente del Tribunal de la Jurisdicción Indígena Originario Campesina de la Nación Caracara, Estado Plurinacional de Bolivia. Del mismo modo, está con nosotros la señora Faustina Alvarenga, quien es miembro de Articulación de Mujeres Indígenas de Paraguay y miembro de la Red de Mujeres sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe. Asimismo, le tenemos con nosotros a Cris Galeano, quien es representante de la Organización de Unión de Jóvenes Indígenas del Paraguay. Y le tenemos con nosotros a Deolinda Carrizo, quien es referenta del Movimiento Nacional Campesina Indígena de Argentina. En este Buenas tardes. conversatorio, buenas tardes. En este conversatorio queremos iniciar conversando primeramente con el señor Samuel Flores. Antes que nada, él tiene una proyección de un video sobre la organización Cara a Cara. Volumen parece que no hay.
No se escucha. Silencio. Ahí sí. Bueno, sí, en este conversatorio quisiera hablar primeramente escucharle al señor Samuel Flores. No. Antes que nada, disculpas porque estamos con unos pequeños inconvenientes técnicos y también por la señal de banda ancha, ¿verdad? Entonces, luego de informarnos sobre la comunidad cara a cara, nos damos cuenta que a raíz de la situación por la que estamos viviendo, los pobladores exigen urgente atención ante la creciente de la ola de contagios por coronavirus y ante la falta de atención de las autoridades. Bueno, se apela a la solidaridad para conseguir medicamentos y alimentos. Usted, como representante de la nación cara a cara, ¿podría comentarnos en qué consistió el encapsulamiento de más de 120 días y cuáles fueron los resultados? También si es suficiente o cuál es el resultado del tratamiento de los enfermos de acuerdo a las medicinas ancestrales, sabiendo que existen remedios básicos como las aspirinas, el ibuprofeno y paracetamol. Queremos escuchar un poco la experiencia de ustedes en ese aspecto. Bueno, muy buenas noches. Pues un gran saludo a todos los hermanos, hermanas en el hermano país de Paraguay y asimismo un gran saludo para ustedes que están organizando este diálogo y a todos los panelistas que van a estar presentes esta noche a nombre de nuestra nación cara a cara, que está dentro del Estado plurinacional, y a nombre de mis autoridades del Tribunal de Justicia Indígena, que somos miembros como secretario permanente. Bueno, queremos señalar que esta pandemia pues está azotando duramente a los pueblos indígenas, no solamente en Bolivia, sino en todo, y yo creo que es más correcto decir en todo el mundo, porque en todo el mundo existen pueblos indígenas, también naciones preexistentes, y la nación Caracara, pues que está en dos departamentos de Bolivia, estamos hablando en el Chuquisaca y Potosí, y dentro de eso tenemos 10 marcas, 48 aylus, y población aproximada estamos con 48.000 habitantes, de los cuales pues en esta pandemia hemos determinado, cuando ya llegó la pandemia a Bolivia con el primer caso, pues determinamos el encapsulamiento, más conocido como el autoaislamiento de nuestra población para que no pueda emigrar a las ciudades capitales. Y asimismo a lugares donde existen centros de concentración de mucha gente, pues esto para evitar de que se contagie y luego puedan portar y llevar a las comunidades indígenas, a los ayllus, las marcas. Y esta misma situación el Tribunal de Justicia Indígena hizo conocer a otras pares de otras naciones, donde pues ha sido muy duro la pandemia. Este encapsulamiento de los 100 días pues se alargó en algunos territorios de las marcas ayllus a más días, ¿no? Llegamos en algunos casi a 4 meses, estamos hablando en algunos mucho más, pero lamentablemente este encapsulamiento pues en muchos casos no sirvió de nada porque había muchos migrantes de Argentina, de Chile, que también son son hermanos que han ido allá a buscarse vida, pero ellos trajeron y a eso pues también azotó ya la desatención de las autoridades nacionales y subnacionales en el tema de salud, pues que pese que la nación cara a cara, las autoridades del Tribunal de Justicia Indígena, hicimos llegar las cartas y por eso también teníamos que poner, diremos, en nuestras vidas en riesgo como autoridades, como líderes, como mi caso, pues por venir a la ciudad de Sucre, donde es la capital del Estado plurinacional y que está cerca a mi pueblo indígena que es, pasamos la situación de contagiarnos con el COVID y por eso también tuvimos que autoaislarnos como familia, especialmente más de 2 meses más, uno para evitar que se contagie nuestros hermanos, hermanas indígenas originarios y nuestros ayllus marcas, y en eso pues realizamos un dato, ¿no?, de información mediante estos medios, utilizamos instrumentos digitales
para comunicarnos con las autoridades de diferentes ayllus marcas de la nación Caracara y también de otras naciones. Y fruto de eso tuvimos primera información que había varios contagiados. Fruto de eso se llegó a un dato así con un centenar de contagiados, tanto asintomáticos y bueno, también casos ya que perdieron la vida, ¿no? Entonces, y seguimos trabajando como Nación Caracara, como Tribunal de Justicia Indígena, con otras naciones y en el cual tuvimos datos muy tristes, donde han perdido muchos líderes y autoridades que han sido muy prestigiosos en sus luchas por sus derechos, por los derechos indígenas en Bolivia, pues han perdido la vida. Entonces, por eso ya, no pudiendo ya soportar, pues pedimos escrito, pero mediante redes sociales que tenemos como el Facebook, creamos grupos de WhatsApp y otros para articular y pedirle la ayuda humanitaria a la cooperación internacional y asimismo hicimos llegar las cartas ante la CIDH, la OEA, pidiendo que en Bolivia pues estamos pasando una situación muy dura de parte del Estado porque no recibimos ni una aspirina, yo diría hasta el momento, porque no hay la cooperación de parte de las autoridades de salud y el único que tuvimos pues ha sido a este desprendimiento de la gente, de la población boliviana, también yo diría grupos muy organizados de repente y el fuerte apoyo que recibimos ya en esta situación ha sido sobre las medicinas convencionales de algunos laboratorios en Bolivia, que nos hicieron llegar algunas donaciones que son muy saludables, que queremos mencionar y agradecer, que es un laboratorio IFA, también algunos amigos de Ríos de Pie y instituciones que puedo mencionar, son muchas en Bolivia, que llegaron los medicamentos poco a poco y todo eso pues distribuimos y asimismo el tema de bioseguridad para los líderes, los grupos que están organizados, las autoridades en controlar, en saber los datos, en los contagios, ¿no? Entonces ahí llegamos también a tener, diremos, organizarnos entre nosotros mediante virtuales, entre autoridades de salud, como decir, propio de nosotros, como son los médicos tradicionales o que tenemos nuestros propios sabios, quienes han transmitido cómo vamos a tratarnos en la pandemia. Y fruto de eso, pues yo utilicé, por ejemplo, en mi casa, en la familia, medicamentos naturales, tratamientos, yo diría, eficaces, porque por eso yo creo que estoy hablando con ustedes, compartiendo, porque en algunos días pasamos una situación crítica, es como para decir, como para perder la vida, pero gracias a nuestras autoridades, a nuestros sabios, pues la medicina ancestral también fue con soporte, también con alguna ayuda de los medicamentos que nos llegaron, como el ibuprofeno, la aspirina y amoxicilina, yo podría decir, y en algunos casos se utilizó los medicamentos como lo que se utiliza para los veterinarios, medicamentos, pues utilizamos ese en algunos hermanas, y otro también lo que es el dióxido de cloro. En muchos pueblos, mucha población de nuestra nación, en algunos lugares utilizaron el dióxido de cloro, pese a que no está autorizado, pero hemos decidido de cómo vamos a combatir, batallar esta visita que nos llegó como el COVID-19, y ahí quiero mencionar algunos medicamentos naturales que han sido muy eficaces. Hay en algunas marcas, yo digo, en algunos pueblos de la nación Caracara existen, donde se ha aplicado drásticamente medicina ancestral, yo diría son insectos que se encontró en la marca Patipati, que es el Hatungali Patipati, que está en Potosí, de Bolivia, y que llegó a hacer fama en la zona, en los ayllus, y utilizaron, que en nuestro idioma se llama asna asna, ¿no? Es un animalito que se utilizó y que dio sus resultados muy buenos y casi yo diría al mismo nivel de lo que se denomina en el tema de veterinario y el ivermectina, ¿no? En líquido, que se utilizó en muchos lugares para bajar la carga viral, y como no teníamos nosotros para medir, como decir, detectar lo que es el COVID, utilizamos, por ejemplo, el alcohol, utilizamos lo que es hay otros como propios medicamentos que tenemos, plantas, como el romero, por ejemplo. Si uno no siente el aliento, el olor como persona, pues ya se detectaba, y asimismo, pues utilizamos vinagre, todo eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Yo puedo compartir, la medicina ancestral ha sido muy famosa en la nación Caracara,
porque compartimos por estos medios de comunicación a nivel nacional, en las radios, y seguíamos pidiendo la solidaridad y fruto de eso también llegaron ayudas solidarias desde algunos medicamentos que se han enviado de Australia, también hermanos bolivianos, que queremos agradecerlos. Y luego ya último llegó algunos barbijos del Estado, que recién estamos hablando de una semana, y en un poca cantidad, pese que nosotros pedimos la ayuda y seguimos pidiendo que la atención debe ser a los indígenas por igual, porque somos igual una sociedad parte del Estado Plurinacional de Bolivia, y en este momento yo hago conocer eso, ¿no? O sea, la situación del COVID ha sido muy fuerte, pero en la Nación Caracara sí lo controlamos, se han hecho los autoaislamientos, los tratamientos en las comunidades, en los ayllus, las marcas, y a eso pues las autoridades del Tribunal de Justicia Indígena, a la cabeza de nuestra máxima autoridad que está Pablo Ceballos, él fue a recoger en persona los medicamentos, ha entregado a las autoridades de la Nación Caracara para que se haga la distribución a las diferentes marcas de forma equitativa a los medicamentos convencionales y de la misma forma los medicamentos naturales, ancestrales, se ha compartido mediante estos medios, mediante reuniones virtuales en diferentes pueblos, en diferentes marcas. Y eso creo que ha sido una estimulación muy fuerte para otras naciones, otros pueblos, que ahorita estamos en ese mismo trabajo de seguir captando ayuda de medicamentos para mandar a otros pueblos, a otras naciones que están necesitando, porque la pandemia no ha pasado en Bolivia, y eso queremos señalar que es una experiencia muy, muy, muy bueno, que estos medios de las redes sociales han sido, yo diría, eficaces para tocar las puertas de los hermanos, hermanas bolivianas, bolivianos. También en algún momento recibimos comunicaciones por WhatsApp de médicos de la medicina convencional que hasta el momento todavía están ayudándonos, pero no es suficiente hoy día la medicación, tanto convencional como la medicina ancestral, porque la pandemia persiste, ¿no? De la misma forma, se ha hecho lo que es el tratamiento de no solamente bioseguridad en las familias, el autoaislamiento, sino también se ha utilizado algunos insumos como la lavandina, lavarse las manos, utilizar los barbijos a las personas de tercera edad, a las mujeres, a los niños, y por eso también seguimos en la campaña de pedir la ayuda internacional. Se nos comprometieron desde la OEA que iban a mandarnos algunos insumos, pero que hasta el momento no se llegó. También los pronunciamientos desde la CIDH para que atiendan a los pueblos indígenas que estaban pasando una situación más dura, tal vez que nosotros en la Amazonía, en el Chaco boliviano, y por eso pues yo pido, comparto con ustedes que están en Paraguay, en otros países como Argentina, que están en este espacio del diálogo, unamos esfuerzos, porque la pandemia no ha pasado. Podemos intercambiar los medicamentos, por ejemplo, naturales que hemos utilizado, por ejemplo, la orinoterapia. Hemos hecho un tratamiento con el orín fermentado. Yo he tomado cada día un cristal en los ayunos, un vaso de cristal de orín de mi esposa. Y de la misma forma mi esposa, que estaba contagiado, igual él tomó el orín de mí. Entonces ahí hemos empezado, creo, a neutralizar el carga viral, y con eso pues paramos la temperatura, controlamos, utilizamos también el orín, utilizamos el maíz amarillo en nuestro país natural que existe, propio de nuestra región, y ahí utilizamos algunas piedras calentadas, y con eso pues hicimos un baño y taparnos, y eso controló la fiebre, tanto en nuestras familias, en todas las familias que hemos utilizado la orinoterapia, y creo que ese ha sido un gran paso para controlar lo que ha sido en la garganta y otros. Y eso, en algunos casos, apoyados con lo que he dicho, la medicina convencional. Yo no podría rechazar la medicina convencional como lo que es el amoxicilina, el ibuprofeno y la aspirina. La aspirina ha ido mucho también en nuestras comunidades, donde la gente pues estaba muy mal, así estaban un poco descompuestos, entonces tuvimos que tratar con aspirina todos los días durante 10 días, y con todo eso salvamos. Pero yo lamento, tristeza también, muchos líderes hemos perdido en muchas naciones, en muchos pueblos. En Nación Caracara también hemos perdido muchas autoridades, yo diría base indígena, por falta de qué, de comunicación, uno, y también de medicamentos, ¿no? O sea,
no solamente la medicina natural o ancestral que ha batallado, sino ambos, y por eso todavía ahora estamos organizándonos y pidiendo la ayuda internacional, ayuda nacional para nuestros pueblos indígenas, no solamente la nación Caracara, sino otras naciones que necesitan en este momento. Y eso pues lo que yo quería abordar con ustedes, compartir. Tenemos un base de información. Yo aproximadamente tuve en comunicación que en la nación Caracara existen más de 900 casos que han pasado. En muchos casos muy rápido, en muchos casos con dureza, diremos, podemos señalar. Yo estuve casi un mes y 15 días, 45 días, con una recaída más, pero gracias a Dios, gracias a ponernos fuerte, hemos salido adelante, ¿no? Entonces, eso quiero abordar y si habrá alguna pregunta, ahí está lo que yo puedo decir. Es un exitoso nuestros saberes ancestrales, pero pedimos a los estados pues que atiendan a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas en todo lo que hoy día en Latinoamérica. El sistema de salud creo que se ha demostrado en Bolivia que ha sido muy bajo nivel, no hay atención a la sociedad civil y creo que nos toca más adelante también organizarnos porque hay comunicaciones de la OMS que hemos escuchado el día de hoy en nuestros pueblos que se nos viene otra pandemia más duro y creo que también eso no podemos aceptar más. Creo que para concluir, que quiero decir, el encapsulamiento es muy necesario para controlar, yo diría, el autoaislamiento y a eso pues también el tratamiento. Creemos si nos viene una pandemia más fuerte, creo que nuestra nación Caracara y nuestros Ayes Marcas y otras naciones nos toca nomás autoaislarnos de acuerdo a nuestra libre determinación y que nadie no entre a nuestro territorio y que también nadie nos salga, porque creo que es la única forma de controlar, no salir de casa o del territorio, porque ahí entra la pandemia y es muy difícil poder controlar porque ahí lo hemos vivido y la salud, el nivel de salud en Bolivia es muy deteriorado, no solamente en los indígenas estamos peor que en otros países tal vez tratados, pero ahí está también quiero dar esas pautas para organizarnos a nivel no solamente en Bolivia, tal vez de repente a nivel internacional como pueblos indígenas y como sociedad civil, porque creo que es este momento de que nos toca salvar vidas, pese lo que sea. Yo digo, nosotros siempre decimos, cualquier medicamento que sea para salvar vidas, bienvenido. Y creo que ese es el lema. Primero está la vida. En nuestro país pasamos dura situación, conflictos sociales internos de la sociedad que no entiende y que no sabe qué es la salud, qué es la vida, pero nosotros como indígenas pues no estábamos involucrados en estos problemas del Estado porque nosotros estamos en pleno lucha de esta visita que nos llegó, es decir, que ya no de una vez se termine y así podamos vivir en paz como población indígena, como sociedad civil y eso, les mando un gran abrazo a todos los que están en este diálogo, a unir fuerzas. No sé cómo pueden organizarnos a nivel todos. Muchísimas gracias, señor Samuel, por comentarnos sobre su experiencia. Es muy interesante conocer cómo están afrontando la pandemia desde otro país, en las poblaciones indígenas, las poblaciones civiles, ¿verdad? Porque esto en sí nos afecta a todos. Del mismo modo, queremos volver a compartir el video de la Nación cara a cara para conocer un poco sobre ellos. Si nos aguardan un momento.
Nos apena muchísimo. Queremos compartir con ustedes el video, pero queremos también que escuchen, pero estamos con problemas técnicos y no se puede escuchar. Lo que sí es que vamos a dejar en la página de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana el video para que ustedes posteriormente puedan ver. Bueno, muchísimas gracias, señor Samuel, por su experiencia. En estos momentos queremos continuar y conocer un poco la experiencia de la señora Faustina Alvarenga, ¿verdad? Charlar un poquito y sabemos que la vulnerabilidad es un aspecto sumamente importante en el Estado y que no puede pasar por alto para implementar medidas preventivas y de tratamiento para la salud. Usted, como activista y representante de la Asociación de Mujeres Indígenas, ¿podría comentarnos brevemente sobre la situación de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas ante la amenaza que representa el COVID-19 y si considera eficientes las intervenciones de las instituciones del Estado y también si considera que las mujeres indígenas participan efectivamente en la toma de decisiones relacionadas con el COVID-19? Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes compartiendo. Gracias por la invitación a la Facultad de Ecología Humana de la Universidad Nacional. Quisiera que me ayuden a poner una presentación y a partir de ahí compartir con ustedes algunas ideas, porque creo que podemos, aquí está. ¿Cómo estamos, cómo nos ha tomado esta pandemia a los pueblos indígenas? No pases todavía, por favor. Decía un compañero indígena que el virus entrara a nuestras comunidades, y estamos hablando en abril, al inicio de la pandemia, prácticamente a un mes de aislamiento total, los cierres de fronteras, etcétera. Y declaraba uno de los compañeros que si el virus entraba a nuestras comunidades, los pueblos indígenas estarían fritos. Pero ¿quiénes realmente, qué comunidades realmente estaban más expuestas y expuestos los pueblos indígenas ante esta pandemia? Siguiente, por favor. Para la Articulación de Mujeres Indígenas de Paraguay, que es la organización nos preocupaba y digamos, llamábamos la atención primeramente sobre las comunidades transfronterizas, porque venía la información al inicio de la pandemia de que había casos positivos en la zona, en el lado brasileño, atendiendo que hay frontera seca, por ejemplo, en la zona del Alto Paraná, en el Amambay, y urgía la asistencia a las comunidades indígenas, este avance, porque había casos positivos del lado brasileño, y considerando de que las comunidades indígenas del lado del Brasil son parientes y tienen una relación muy fluida con sus parientes del Paraguay, daba la preocupación de que podría haber contagios en la zona. Entonces, nos hacíamos eco de esta situación porque veíamos que estas eran las comunidades con más vulnerabilidad. Siguiente. ¿Podrías continuar? Estas vulnerabilidades de hablábamos, en realidad podríamos decir que las comunidades indígenas
cuya estrategia de aislamiento voluntario, al sentirse realmente que esta amenaza venía muy fuertemente, que la única herramienta que ellos contaban era cuidarse, el autocuidado, protegerse como comunidad. En la gran mayoría de los casos decidí realmente hacer esto que decía, encapsularse, encerrarse, no dejar salir ni entrar hasta prácticamente cuando se decretó iniciar una tercera fase de, de ir dejando el aislamiento muy cerrado. Y ahí la asistencia o inasistencia se vio. Las primeras 8 semanas de inicio de la pandemia, de la declaración de la pandemia en Paraguay y del cierre de todo, realmente una de las dificultades mayores era cómo autoabastecerse, cómo, con qué no se contaba prácticamente con ningún tipo de elementos que pudieran hacer que especialmente las comunidades que están en zonas urbanas, que son dependientes del trabajo asalariado, no así en las zonas rurales, que si bien en el lado oriental tenían las mínimas condiciones en cuanto a alimentación, en el sentido de que la mayoría tenían chacras, etcétera. En el lado del Chaco la situación era diferente porque se venía arrastrando una sequía muy prolongada que hizo perder al inicio del año prácticamente toda la producción de autoconsumo como también la producción de renta. Eso le exponía a mayor vulnerabilidad ante una posible entrada de este virus en la comunidad. Y en el caso de la zona urbana, en la interrupción prácticamente de todo trabajo, lo cual hacía que no había ingreso como para poder abastecerse. Y la llegada de la asistencia del gobierno del Estado paraguayo y del gobierno actual, realmente en el lado oriental empezaron a entrar a las comunidades a llevar los kits de alimentos alrededor de la 4ª semana del cierre completo. Sin embargo, en el lado chaqueño pasaron más de 8 semanas para que llegaran la asistencia principalmente en alimentos. Si bien el Ministerio de Educación y Ciencias también a través de las gobernaciones y de algunos municipios iban llegando también con kit de alimentos que estaba dirigido para los niños que en edad escolar. Entonces, ¿qué es lo que realmente hacía vulnerable a las comunidades indígenas? En realidad, no estamos hablando de que todos estaban en la misma situación, y eso hay que distinguir muy bien. No es lo mismo en la región oriental que en la región occidental, que en la zona rural que en la zona urbana. El impacto mayor hoy se ve por eso mismo en las zonas urbanas. Entonces, realmente la respuesta que dio el Estado a través de las diferentes instituciones públicas, sea ministerio, sea la Secretaría de Emergencia Nacional, sea el Instituto Paraguayo del Indígena, sea las gobernaciones, han llegado en forma muy lenta e incompleta. Y aquí veíamos también en ese sentido los pedidos de prácticamente socorro de parte de las comunidades en relación
a los alimentos, a la llegada de los víveres. Siguiente. Otro punto que impactó realmente es en la educación, porque no se estaba preparado, ni siquiera a nivel no indígena, a nivel nacional, mucho menos a nivel indígena. En algunas comunidades incluso ya hablaban de que había hambre, ¿verdad? Y decía algunos que la mayoría de los que vivían en zonas urbanas y periurbanas hablaban de que su fuente de ingreso estaba siendo resentido y la ayuda, el apoyo que llegaba era de la ciudadanía, en el caso, por ejemplo, aquí de los testimonios de Concepción, que los víveres de las instituciones del Estado no llegaban en tiempo ni en forma. Siguiente. En el tema de educación, realmente la falta de conectividad en la mayoría de la población paraguaya y mucho más aún en la población indígena hacía prácticamente imposible el acceso o la continuidad del proceso educativo. Sin embargo, eso se fue a lo largo del tiempo, a partir de junio más o menos, empezó a verse diferentes soluciones con los cuales ahora se está tratando de paliar de alguna manera en el campo educativo. Sin embargo, fueron insuficientes, aun cuando se hayan entregado a los maestros laptop o algún otro tipo de apoyo tecnológico, la falta de conectividad, la falta de manejo de la tecnología de parte de los docentes y de los alumnos, por sobre todo también porque no se cuenta con los recursos como para pagar los paquetes de internet, hizo realmente imposible llegar a la mayor cantidad de escuelas y por lo tanto de alumnos. Realmente hubo unidades y por eso se generaron campañas de parte de las organizaciones indígenas y de la ciudadanía en general, que ante la llamada desesperada de los líderes y lideresas a través de los medios de comunicación y de los medios alternativos, sean estos redes sociales, etcétera, la ciudadanía se para apoyar a las comunidades indígenas y tardíamente las autoridades fueron llegando de a poco. Siguiente. ¿Podemos pasar, por favor? Otro aspecto no menos importante que creo que marcó un poco la dinámica en las comunidades anterior, por favor, es la implementación de los protocolos, pero estos protocolos se encontraron con la limitación de los insumos. La mayoría de las unidades de salud de las familias, de los puestos de salud, de los centros de salud estaban desabastecidos y las comunidades indígenas no tenían acceso a los elementos básicos como por ejemplo los tapabocas, alcohol, jabón, etcétera. Y más aún en la zona chaqueña que se viene arrastrando y aumentando todo el tema de no se contaba con agua. Cuando toda la campaña estaba dirigida e insistía en el lavado de manos, en el uso del tapabocas, en el uso de del alcohol en gel,
de todos estos insumos que prácticamente son inexistentes en las comunidades. En ese sentido, las mujeres se movilizaron a ver alternativas. Y una de las preocupaciones y una de las demandas, las denuncias que hacían era que la gente que va al hospital necesitaría y si para el resto de la población luego ya era difícil, para los indígenas podría ser casi imposible esa, esa, esa disponibilidad de atención. Además, si llegara a las comunidades lejanas, difícilmente podría llegar a tiempo hasta Asunción, porque en ese momento y hasta hoy prácticamente terapia intensiva habría que llegar a los hospitales que contaban con ese tipo de servicio. En el caso chaqueño, sí o sí tenía que llegar hasta Asunción. Entonces los pueblos indígenas eran conscientes de que serían los últimos en acceder a la asistencia de parte de los hospitales porque posiblemente no iban a llegar. Y el tema del agua, si el agua era para lavarse las manos y sin embargo apenas alcanzaba para tomar, eso llevaba un poco a esa, ¿qué va a hacer primero? ¿Lavarnos la mano o tomarla? O sea, en ese sentido, todo esta pandemia en realidad visibilizó gente de emergencia que viven los pueblos indígenas, las comunidades indígenas en general. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de las comunidades indígenas? Aparte de autoaislarse, es también echar mano al conocimiento tradicional, echar mano de la medicina tradicional, de las plantas medicinales, de los alimentos que dan en el monte y también de los animales, porque en algunos casos, como me decía un líder, nosotros usamos la grasa de los animales para frisionarnos, para ponernos, para darnos, hacer ungüentos y con eso nos vamos utilizando esos remedios caseros, diríamos, para gente que presentaba algún tipo de síntoma. Adelante, por favor. Continuar. Siguiente. También mujeres empezaron a tener bastante protagonismo en los medios de comunicación con denuncias. Y hoy que estamos prácticamente a más de 200 días de iniciado estamos en las comunidades de las zonas periurbanas y urbanas principalmente de la zona chaqueña. Adelante, por favor.
¿Podrías pasar? Los datos que hoy nos muestran son bastante preocupantes. Ya hay casos, el COVID entró en las comunidades. Y esta una información justamente de hoy. Sí, por favor, si pones eso, los datos actuales, por favor. ¿Puedes poner los datos actuales? Siguiente. Los datos actuales nos muestran que en realidad hoy el Chaco es una de las zonas más afectadas por la pandemia. Hasta el 1 de octubre, o sea, hasta ayer, nos hablaba de que había 33 nuevos casos, por favor, el anterior, por favor, haciendo nuevas comunidades afectadas, fueron 7, llegando a un total de 47 comunidades. Hubo fallecidos, 3 fallecidos nuevos, haciendo un total de 18 fallecidos. Esta es la fuente del Ministerio de la Dirección General de Vigilancia en la Salud y la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ahí vemos que hay un total de 12 pueblos afectados de los 19, 47 comunidades de las 711 que tienen registrado el INDI y 33 nuevos afectados, llegando a un total de 168 casos, fallecimientos nuevos hasta ayer de 3 y totalizando 18 fallecidos. Lo que sería interesante tal vez es la difusión de datos desagregados en la comunicación del ministerio para que se vea realmente, se visibilice la situación de los pueblos indígenas, ¿verdad? La mayoría de los casos de fallecidos son de la zona del Chaco, creo, de las zonas urbanas, de las comunidades urbanas, y ahí es donde han impactado esto. Una de las medidas que en caso en los primeros, ya por junio, es que las mujeres indígenas se pusieron a hacer los tapabocas para principalmente para el enfocar, ¿cómo se dice? Preferentemente para los guardianes, los que iban a estar en contacto con la gente. Fue la opción de elegía a partir del uso de la ceniza. ¿Por qué? Porque ante la falta de insumos como el alcohol, como el jabón, desde el conocimiento tradicional que tienen las comunidades y principalmente las comunidades guaraní de la oriental, se vieron de que para la elección y utilizaron eso en vez del alcohol porque tiene efecto desinfectante. Aquí nos presenta justamente
los datos actualizados de cómo está la situación. Por ejemplo, en Boquerón dice que hay confirmados 80 de los 160 casos. El Chaco es una de las zonas por guía de la gente, especialmente de Filadelfia, Loma Plata, Neuland, la población indígena en contexto urbano, la mayoría de ellos son obreros, empleados en las cooperativas, o sea, son personas asalariadas que sí o sí tienen que ir a trabajar, por lo tanto toman contacto con personas que llegan a los supermercados, a los negocios, y que hace que se contagien y lleven después eso a la comunidad. Esa es la situación actual hoy en relación a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas ante el COVID. Creo, mira, cuántas comunidades hay, 700. Eh, 737 comunidades, creo que según estoy viendo, ¿verdad? Entonces pareciera que es poco, pero si no se logra a controlar, y yo creo que la mayoría han salido de esto porque empezaron a usar su medicina tradicional. Sorprendentemente, incluso en las zonas urbanas, empezaron otra vez a averiguar qué tipo a utilizar otra vez su medicina tradicional. Ahí vemos que Boquerón eh, lleva la punta, lleva la punta de los contagiados, seguido por Alto Paraguay, y después ya no se ve más. No. Central, porque en la zona central también hay comunidades indígenas, presidente Ayes, y entonces con esto observamos que en realidad eh, las comunidades indígenas, si se mantienen en la forma en que están, con todos los cuidados, con todos los protocolos, y controlan, y si las instituciones públicas le facilitan los medios, realmente pueden evitar un contagio masivo. Sin embargo, si no se hace algo, si no se interviene, si no se le da los elementos, los insumos, como para poder, no solamente insumos eh, preventivos como de bocas, etcétera, sino también los recursos en cuanto a agua, en cuanto a alimentos, etcétera. Creo que en ese sentido las comunidades pueden estar eh, bien controlados en cuanto a esta situación de la pandemia. Y por último, creo que realmente la participación Estaba comentando nomás que estamos con problemas de banda ancha
y ya creo que es un problema a nivel local, a nivel nacional. Queremos escuchar un poco también las experiencias en representación de la juventud. Le tenemos a Cris Galeano con nosotros. Creo que salió de nuevo justamente por el tema de la conectividad. Bueno, entonces vamos a escucharle a... Sí, ahí está. Hola Cris, queremos escucharte un poquito en cuanto a la experiencia que, que ustedes tienen o sea, los jóvenes que ustedes tienen, ¿verdad? En cuanto al rol importante de ustedes dentro de la comunidad, ¿verdad? Y si es que vos crees importante involucrar a los jóvenes indígenas en la difusión de los mensajes del COVID-19 dentro de las comunidades, tanto en las lenguas principales como en las lenguas indígenas locales, y por qué crees que eso es importante, y también las acciones que ustedes están llevando a cabo por la organización Unión de Jóvenes Indígenas del Paraguay para combatir esta situación de pandemia. Eh, Buenas noches, ¿me están escuchando bien? ¿Me escuchan? Sí, te Bueno, escuchamos, Cris. Te escuchamos. eh, eh, bueno, eh, eh, primeramente voy a responder tus ya que no tengo buena señal, ¿verdad? Y para mí es muy importante, ¿verdad? Este, esta conexión poder tener y para poder hacerles saber también, especialmente de lo que realmente está pasando, ¿verdad? Como joven y como estudiante, ¿verdad? Bueno, desde mi punto de vista es, bueno, ya que hay más de 476 millones de pueblos indígenas en el mundo, ¿verdad? Según la estadística, que se encuentran rápidos en todas las regiones del mundo. Bueno, y pues para mí es importante, ¿verdad? Involucrar a los jóvenes indígenas en la difusión. Eh, ¿Se escucha?
audio, Teresa. Hola, sí. Perdimos la conectividad con Chris. Es un mal día de conectividad en el país. Ella nos estaba hablando un poquito de la experiencia que tienen los jóvenes. Para ella es muy importante el trabajo de los jóvenes en la comunidad, que dentro de sus lenguas nativas estaban trabajando de manera conjunta entre todos los jóvenes para llevar el mensaje de cómo estar trabajando y em, cómo estar trabajando de manera grupal para concienciar a la gente, a la población, a la comunidad en sí sobre la pandemia de los cuidados. Queremos también escuchar la experiencia de Olinda Carrizo. Ella es de Argentina y uno de los principios impulsados en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, es la paridad de género y la representación de la juventud. Teniendo en cuenta la situación de la pandemia que estamos atravesando y su experiencia y trayectoria en la promoción de la soberanía alimentaria, ¿cree usted que existe el riesgo de que haya escasez de alimentos en el mundo y de que experimentemos una crisis alimentaria mundial? También si es importante invertir en la construcción de sistemas alimentarios resistentes y diversificados. Y también cuál es la importancia del papel de las mujeres indígenas y campesinas en la CLOC Vía Campesina. Si es que nos puede comentar un poco sobre su experiencia y cómo están trabajando. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, como dice, estoy en el norte de Argentina, en la provincia de Santiago del Estero, parte de un pueblo, Vilela, y estamos en la acción del movimiento campesino indígena, que es un proceso que tiene en sus raíces históricas una organización, bueno, diversidades de procesos organizaciones campesinas indígenas, con años de lucha y organización, y que hemos estado en articulación a nivel nacional con la CLOC y a nivel internacional con la Vía Campesina, movimiento que de manera ha parido, ¿no?, uno de los conceptos quiere decir y político o estratégico para la humanidad y que hoy está cobrando fuerza. Nos referimos al término de la soberanía, ¿no? La soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a decidir qué y producir, y las condiciones también que esa producción a los consumidores, a las consumidoras, principalmente usando la producción del mercado local, ¿no? No porque yo lo diga, pero ante esta pandemia, a organismos mundiales como la ONU dicen que desde la pandemia va a haber mucho más hambrientos que ya hay, ¿no? Y hay mucho ¿por qué? ¿Por qué hay tantos hambrientos en el mundo? ¿Quiénes son hoy los hambrientos? Hay justo muchos hambrientos por la concentración que se ha ido dando a nuestros bienes naturales, tierra, a las aguas, privatizaciones a las que han sometido y la criminalizaciones de quienes usan semillas nativas y olla, por los intereses económicos nacionales que están principalmente abocados en agallarnos, en tenernos en su poder, en su puño, con esto, justamente con el acceso a los alimentos.
los alimentos para la humanidad, sea del campo, de la ciudad, los ríos, los bosques, la acción es lo que nos hace, junto con otros, nuestra existencia. Una de las disputas también grandes que se viene dando a nivel internacional como vía campesina, de que se respeten los derechos de los pueblos y comunidades locales, pueblos originarios en su diversa forma e identidades, y que se lleve a desconcentrarlas y que se frene las políticas neoliberales que han ido implementando o que se han intentado implementar a fuerza de balas, a fuerza de región en nuestra América Latina. América Latina es uno de los territorios que hoy conservamos mayor riqueza, una grandes que existe en el planeta, desde agua hasta los minerales, a las tierras fértiles, y todo eso entra en los negociados que en estos últimos tiempos, sobre todo cuando estamos en la pandemia, intentan avanzar incluso unos gobiernos con los tratados de libre comercio. Tratado de libre comercio que se beneficia. ¿Quién tiene ganancia de esos acuerdos? ¿Los pueblos? No. Los pueblos tenemos que seguir en la resistencia, sino en la construcción y con la unidad que podemos nosotras y nosotros tener en la construcción de otro sentido de la vida, que venimos sosteniendo variamente unidades, tanto indígenas como campesinas, la rural vinculado a esa cultura de la comunidad. Y decimos nosotros que la importancia de las comunidades en este momento es fundamental. Las comunidades que hoy hemos resistido, observado, he tenido en esta pandemia poquito más de suerte que los que han expulsados y han ido a engrosar las villas miserias. Y decimos esto porque vemos a muchos hombres y mujeres, familias enteras que hoy están más necesitando el alimento. En nuestra provincia, por ejemplo, diariamente se están dando 3.000 raciones de alimento en distintos barrios. Y los alimentos son hechos con las compañeras, sobre todo las mujeres, están en las ollas populares y desde las comunidades compartiendo las carnes, el pollo y algunas de esos alimentos que nosotros tenemos en el pueblo, en las ciudades, ¿no? Entonces, si creemos que haber, no es inversión. En la garantía de producción de alimentos, que a quién entregar o en manos de quién tiene que estar eso que se invierte. Está absolutamente demostrado que el lema o el modelo de monocultivo, de extractivismo, es una bomba. Es algo que está generando todo lo que estamos viendo, incluso el COVID. El calentamiento global, la globalización, y poder con un largo listado, campeonato de desgracias, como decimos a veces. Entonces hay los estados tener la capacidad de no seguir subestimando a las campesinas, a las comunidades originarias, a las comunidades indígenas, y fortalecer la producción diversificada de alimentos que se... Porque en nuestra chacra o en nuestro cerco, en nuestro conuco, como lo llamamos en cada uno de los territorios, tenemos una gallina, la gallina pone huevo, de la gallina podemos hacer la sopa, podemos hacer alimentos
tenemos el monte para recolectar, tenemos la cabra, la vaca, poder ir a cazar, podemos sobrevivir de alguna manera con esa organización territorial que estamos haciendo. Territorio que sin duda siguen siendo objeto de los escenarios, ¿no? Que en estos últimos años en nuestra América Latina ya hemos visto la forma o los métodos que han utilizando los empresarios, los neoliberales para despojarnos definitivamente o intentarlo, ¿no? Las debidas injusticia, una criminalización, podríamos volver a entrar en el campeonato pero los campesinos, las comunidades también hemos ido logrando cosas positivas. Y yo quiero dar esas cosas positivas, porque si no es como un mar de negación y de cosas de mal, ¿no? Entonces no es tan así. La resistencia hídrica que tenemos en nuestra América, nuestro territorio permite a muchas comunidades autoabastecernos y también comer pueblos que hoy necesitan más. Y por la unidad, la articulación entre el campesinado o las zonas rurales con las zonas urbanizadas, esta lucha que nosotros le estamos llamando el campo. Volver al campo, a la tierra, en otras condiciones, y que el Estado garantice cierta para que las familias que permanecen en la tierra tengan una mejor calidad, y para los que deciden volver tengan también una calidad que dignifique la producción y que sea principalmente para eso. Alimentos que garanticen los mercados locales y que no tengamos que estar atados a los precios de la dolarización y bueno, lo que ocurre hoy, ¿no? En mayor monocultivo es para la exportación y nuestro hambriento. Entonces no podemos permitiendo mujeres más allá de hacer los actos de resistencia, de acción, porque acción directa es eso, de continuar comunicando y compartiendo conocimiento, nuestra forma de producir, de darlo a lo alto, ¿no? de compartir y de pensar en las generaciones futuras también son importantes y necesario que adquieran territorio y también con otros conocimientos más sistematizados, universidades y demás, quieran conocer para una mejor vida en el territorio, ¿sí? No ir a formarse en las universidades para después de obra o cerebro funcional al sistema. No, para que mejoremos como pueblo y mejoremos y tengamos esa función técnica, política e ideológica para dar las batallas que son área y que muchas veces a través de los medios de comunicación nos rodean diciendo que está mal. Y hay cosas que mejorar, hay muchas mejorar. Eso tenemos que estar más organizado, unido y siempre ahí para esta estancia de solidaridad que muchas que hoy no tienen las condiciones de poder tener un plato de comida, ganamos. A pesar de que Argentina de un gobierno de derecha que ha hecho desastre políticas públicas, ha eliminado prácticamente todo o la mayoría de herramientas que teníamos en las zonas rurales para poder acceder a algunas mejoras en lo productivo y los derechos también, derechos jubilatorios, de esto. A pesar de eso, en el gobierno se ha tomado algunas, podríamos decir un poquito más ágiles que al respecto de gobierno, ¿no? Que han hecho que la pandemia avance y que hoy estén saturados muchos
Entonces, por un lado, la población ha acompañado sobre pueblo humilde, trabajador. Sí, hay muchos que dependen salariados, pero han comprendido y han tenido también alguna respuesta de parte del gobierno para no dejarlos tan en la nada, digamos. Lo que sí sucede es que hay una conservadora de derecha y que ellos no creen en que existe esta enfermedad y que creen que se está jugando con la gente. Y no es así. En mi pueblo, que son de 20.000 habitantes, semana a semana ha empezado a aparecer el primer caso. Y vamos 9 casos. Eso significa que si hemos tenido un importante tiempo de cuidado y no ha avanzado. Y todo lo que han agarrado no son gente loca. Han ido como es una ruta del Mercosur, pasan y se quieren y por ahí se ha ido pegando el virus o por familia o algún tema de salud que han tenido que ir a la capital y de ahí lo han traído, digamos, a pesar de que han hecho el confinamiento, digamos, la cuarentena, el virus ha llegado, digamos, en un momento iba a llegar. Así, en ese sentido, creo que uno de los desafíos, no solo en Argentina, sino en la región, es esto, la descentralización de lo urbano, el reconocimiento y la entrega de los territorios, los pueblos que hoy resisten y luchan, y la vuelta al campo, ya sea con las tierras públicas o tierras privadas, en las que muchos pueden estar volviendo y haciendo un trabajo en la tierra. Bueno, eso, creo que también como comunidades y como mujeres nos hemos desarrollado en el marco de esta pandemia de ir sosteniendo la producción, gritando por derecho, denunciando. Hemos tenido situaciones de intentos de desalojo, de compañeros, de formas arbitrarias por parte del Poder Judicial, pero no hemos quedado calladas, ¿no? Y justo también el patriarcado hace la suya. He tenido compañeras que han sufrido situaciones de violencia, suicidios también en estos últimos días. Compañeras que son productoras por hacer una moción, han tenido represalias en sus casas por marido de los novios, ¿no? Cosas que también eso nos hace como sociedad y lucha conjunta que tenemos que dar mujeres, porque no podemos estar presa como pueblo ante la demanda o intento de dominio, ¿no? Nos han ido imponer, pretenden seguir imponiendo, pero estamos vivas, están mirando, están viendo, y nosotros también estamos animándonos a romper ese silencio que está gritando para salir. Por tanto, en ese sentido, nuestra solidaridad para los familiares, las compañeras y compañeros de las hermanas asesinadas, que han dejado sus hijos, están los niños que quedan, ¿no? Y con toda esta situación. En fin, creo que hay mucho de eso, ¿no? Y la comunicación es uno de los ejes también en el marco de la formación política, la juventud, ¿no? De continuar en ese sentido desde el movimiento. Tenemos una universidad campesina, la Unicamp Suri, sistema universitario indocampesino, que hemos continuado de forma digital con nuestro compromiso de continuándonos. Hoy justamente hemos realizado nuestra clase de acción y de trabajo donde han participado, más de 70 compañeros y compañeras de casi todo están haciendo la carrera de la Escuela de Comunicación Popular, y hay otra de las disciplinas que está Psicología Social. Es una de las cosas y los elementos que nos tenemos para también sentirnos aunque sea a través de estos medios, pero sentirnos lucha no para, y que cuando salgamos de esta
de esta sesión, tenemos mucho trabajo para seguir haciendo, ¿no? Tenemos que continuar haciéndolo, además de encontrarnos, bailar y cantar, también tenemos para seguir trabajando y haciendo transformaciones de las cuales venimos haciendo, ¿no? Por una más justa, más igualitaria para todas y todos. De verdad, excelentes las acotaciones de nuestros panelistas, muy interesantes las experiencias de trabajo del equipo, de las comunidades en sí. También yo quisiera acotar que el papel de los ancianos en las comunidades indígenas es particularmente muy importante, ya que ellos también desempeñan un papel fundamental en la conservación y la transmisión de los conocimientos y también de la cultura, ¿verdad? Así como las prácticas tradicionales que pueden contribuir a la salud, el bienestar y la recuperación de sus propias comunidades. Antes de culminar, si tienen algunas consideraciones finales, alguien de ustedes que quieran compartir algo. Bueno, Voy a hacerlo yo para terminar. Antes que nada, agradezco por esta oportunidad. Realmente escucharle a Deolinda, a Tata Noel, y lamentablemente no le pudimos escuchar a Cris, pero creo que este espacio de diálogo, de saber un poco lo que está pasando en la región también, en la Argentina, en Bolivia, aquí en nuestro país, tenemos más o menos situaciones similares. Y creo que como ciudadanía, como comunidades indígenas, como pueblos indígenas, en realidad nos toca cuidarnos entre nosotros porque respuestas de parte de un sistema de salud eficiente, ya vimos que realmente ante esta pandemia, ante cualquier otro tipo de situación, nuestro sistema de salud no está preparado y no hay más no hay otra cosa que hacer, cuidar todos, aplicar y usar y revitalizar todos nuestros conocimientos tradicionales, cuidar de nuestra biodiversidad como para poder contar siempre con los elementos, con los insumos, como para poder seguir practicando nuestra medicina tradicional y por sobre todo también exigir al Estado, a nuestro Estado, a las autoridades de que realmente cumplan con su obligación, con su responsabilidad de garantizar la salud a los pueblos indígenas. Eso creo que es todo un desafío para nuestro país, pero entre todos y todas creo que podemos ir contribuyendo desde donde nos toca a ustedes como academia, como universidad, de hacer este tipo de, abrir este tipo de espacio como para estos intercambios de saberes. Creo que ese es una función importante de la universidad de abrir sus puertas para que otras formas de conocimiento llegue a la academia. Muchísimas gracias. bueno, yo quisiera considerar algunas acotaciones, ¿no? Al final de este diálogo, pues, por un lado, pues creo que todas las opiniones, todos los apuntes que se está dando va a un solo camino, ¿no? Que los estados, pues, están lamentablemente muy deficientes en la atención de salud a los indígenas. Y por otro lado, pues quiero mencionar que no nos podemos quedar con los brazos cruzados como pueblos y naciones indígenas en todo el mundo. Sabemos que estas pandemias, enfermedades no son casuales, sino una provocación de los sistemas. Y pues tenemos que nomás también exhortar y pronunciarnos, ¿no? Es decir, alzar nuestras voces
ante la opinión internacional, donde tanto se reúnen los países como estados en la ONU, por ejemplo, y otros como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues no podemos permitir, ya se conoce y se está, no creo que solamente sea una sospecha, nosotros tenemos certeza de que las pandemias siempre han llegado del continente antes europeo, ahora asiático, y creemos que nuestros estados deben también reflexionar, no, porque si estas enfermedades son provocadas por el mano del hombre, pues debemos censurar y sancionar, debemos exigir la sanción, porque estamos perdiendo muchas vidas y creemos que eso no es aceptable por ninguna persona de nosotros como indígenas, y peor debe ser también por los estados, porque aquí creemos de que estamos en una situación muy crítica, como lo hemos vivido los indígenas en Bolivia, en la colonia. Llegaron muchas pestes, pandemias, pero nuestros pueblos han sabido salir. Pero eso no quiere decir que ahora compartiendo el COVID-19, pues aceptemos y toleremos más los indígenas, porque siempre los estados están pues en contra de los grupos más vulnerables, que son los pueblos indígenas. Como somos dueños de estas tierras y territorios, pues tenemos que alzar las voces, creemos eso y nos debemos organizar, porque si se nos viene otra pandemia más y quedarnos así, la OMS, no sé, pues lamentablemente es un fracaso internacional. Por eso yo, para terminar, hago una conclusión. Desde nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, desde nuestra Nación Caracara como Tribunal de Justicia Indígena, el tiempo se nos viene y organizándonos, pues hay que demandar, porque aquí nomás vemos que ha sido una provocación esta pandemia, esta visita que nos viene del continente asiático, donde lamentablemente no han parado los sistemas de estados, y por eso creemos que ahora como pueblos indígenas debemos, a una llamada de una pandemia que se viene, inmediatamente pues cerrar las puertas, no solamente a título de libre circulación, locomoción en los países, pues la gente irresponsablemente también puede venir desde Europa o de Asia a nuestros pueblos y contagiarnos, aunque sean nuestros mismos hermanos indígenas también que están en otros países. Creo que esa es la salida, porque es muy duro perder una vida de una familia, de un pueblo, y peor todavía, muy duro perder autoridades indígenas. Entonces, esa es una conclusión que yo comparto, y darlos también un aliento a todos los pueblos y naciones indígenas en todos los países que estamos con esta situación, y de repente organizados vamos a salir de adelante, pero no aceptando también lo que estas pandemias creadas por la mano del hombre, no podemos aceptarlo, porque nos están atentando la vida de los grupos más afectados como los indígenas, y eso yo como autoridad del Tribunal de Justicia Indígena, como secretario permanente, ya hago conocer tanto a nuestras naciones, pueblos indígenas, ante el sistema interamericano, y de repente también al sistema universal de derechos humanos, porque no podemos aceptar que se pierdan más vidas por irresponsabilidad de estos estados, de otros países que no piensan en la vida. Con eso, agradecerlos y saludarlos y mandarlos un aliento a todos y a todas las mujeres, hombres, indígenas y también no indígenas, que son parte de la sociedad civil, que nos une la vida a todos, y un abrazo y hasta pronto desde nuestra Nación Caracara y del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, gracias por la invitación. Creo que son espacios que nos permitimos también por actuación, y que sí, la compañera que ha intervenido antes, es fundamental que estemos enterados de lo que está haciendo, de lo que está pasando en cada uno de los países, y sobre todo el futuro, tratemos de hacerlo mejor para que no se vuelvan a caer en estas cuestiones. Creo que el poder de la unidad, de la oración es necesaria para llegar a esas transformaciones, ¿no? Y que, bueno, no hay que levantar el hito de lucha, y hay que, bueno, poco a poco, día a poquito, ir mejorando.
En eso creo que estamos nosotras y nosotros también convencidos, sin dejar de hacer cosas, sin gritar las injusticias, pero hay que seguir. Muchas gracias y que, bueno, que probamos también una América Latina más justa y soberana. Muchísimas gracias por sus acotaciones, por sus consideraciones finales, que así mismo sea el sentir de todos y que podamos en serio contribuir entre todos. Por último, quisiera invitarles a todos para el próximo viernes 9 de octubre a participar del webinar denominado Participación de las mujeres en los procesos de fortalecimiento de la agroecología a través del Facebook Live de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana. Y de esta manera estamos cerrando nuestro espacio virtual, nuestra videoconferencia. Estimados panelistas, en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y la carrera de Ingeniería en Ecología Humana, en nombre de su director, de los docentes y el plantel de estudiantes, le agradecemos a ustedes su participación y su excelente ponencia y las experiencias compartidas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Feliz resto de jornada.